Buenas tardes, gracias por acompañarnos. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Regional Potosino, les da la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo titulada Maternar mientras se sostiene la propia vida. Maternar mientras se sostiene la propia vida es un acto de resistencia cotidiana. No se trata solo de crear, se trata de habitar el mundo desde cuerpos que trabajan, estudian, luchan, enseñan, defienden territorios, traducen lenguajes, acompañan comunidades y al mismo tiempo sostienen afectos, tiempos y cuidados que casi nunca encuentran condiciones justas. Hoy nos reunimos con mujeres que maternan desde geografías distintas, la docencia, el activismo con la comunidad sordomuda, por ejemplo, la defensa jurídica de los pueblos originarios, la investigación con juventudes y que desde nuestras experiencias han contribuido y construido a generar formas propias de mantenerse en pie. Sus historias nos recuerdan que la maternidad no es un destino, sino una práctica situada, política y profundamente humana. En esta mesa, que es un espacio para escucharlas, para reconocer las tensiones y las potencias que atraviesan sus vidas y para imaginar juntas cómo se sostiene la vida cuando el mundo insiste en precarizarlas. Bienvenidas, madres, profesionales, Claudia Leticia, Giselle, Alexa, Adriana, a quienes presento con mucho cariño a continuación. Claudia Leticia Hernández es docente e investigadora con una sólida formación en ciencias sociales. Tiene una licenciatura en antropología, una maestría en derechos humanos y un doctorado en ciencias sociales. Se ha desempeñado y se ha especializado en el desarrollo de competencias activas, competencias educativas, enfoque de derechos humanos y metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Tiene experiencia de docencia en educación básica, media superior y superior, en coordinación de grupos, asesoría académica y diseño de proyectos formativos con enfoque interdisciplinario, lo que la hace una comprometida con la transformación social a través de la educación. Giselle Bajas es licenciada en antropología. Se desempeña en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la División de Servicios Estudiantiles. Su trabajo se centra en la inclusión de personas con capacidad desde un enfoque, a ver, personas con discapacidad, perdón, desde un enfoque de derechos humanos, social y antropológico. Su trayectoria está atravesada por el activismo con influencias de movimientos como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que ha marcado su mirada crítica sobre la justicia social, las desigualdades y la forma de organización comunitaria. Forma parte de la Fundación Abres, sí, sí está bien, Mailuz AC, desde donde impulsa proyectos de formación, consultoría, reflexión crítica en temas de inclusión, discapacidad, derechos humanos. Ha colaborado con instituciones públicas como el DIP Municipal de San Luis Potosí, el INPLAN, en procesos de consultas con grupos en situación de vulnerabilidad. Es activista a favor de las infancias libres de coerción y promotora del lenguaje de señas mexicana. Es madre de Luna y Matías, experiencia que atraviesa su forma de comprender el maternaje, el trabajo y la vida cotidiana. Actualmente desarrolla proyectos formativos y espacios de reflexión crítica sobre discapacidad, educación e inclusión
articulando experiencia profesional, trabajo institucional y pensamiento crítico. Alexa Zamora es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis. Fungió como jefa de departamento de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca y como representante en Veracruz del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También ha colaborado en la Fiscalía Coordinadora especializada en asuntos indígenas y de derechos humanos del Estado de Veracruz. Actualmente se desempeña como oficial en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que cuenta con una amplia experiencia en trabajo en comunidades indígenas y procesos organizativos. Finalmente, Adriana del Carmen Hernández es licenciada en Antropología y maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis. Se ha especializado en temas como la antropología de la educación, género, derechos humanos, feminismos, perspectiva de género, animación sociocultural y gestión cultural. En su labor ha destacado el trabajo con infancias, juventudes y mujeres en situación de violencia y en condiciones de vulnerabilidad. Se ha desarrollado dentro del sector público y privado y actualmente se desempeña como jefa de departamento en el Centro INA San Luis Potosí. Además, es madre autónoma de Iker, experiencia que la ha hecho crecer y desarrollarse desde el respeto, el trabajo, la empatía y el amor hacia el otro, otra. Bueno, después de esta presentación para cada una de ustedes, pues sin más vamos a comenzar con algunas preguntas detonadoras a partir del diálogo. Yo hago la pregunta, ustedes levantan la mano, quién quiere comenzar o quién quiere participar. No es obligatorio que todas participen, pero si tienen algo que aportar, pueden hacerlo. Entonces, comienzo. Cada una de ustedes ha construido su maternidad desde contextos laborales y comunitarios muy distintos. Docencia, defensa del territorio, activismo con las comunidades o comunidad sordomuda, litigio indígena, investigación educativa. ¿Cómo dialoga su trabajo cotidiano con la forma en que materna? ¿Quién quiere comenzar? Hola, pues si quieren, comienzo, puede ser. Sí, Ok, adelante. muy bien. Pues en particular, para mí la maternidad y mi trabajo pues nunca han estado separados, ¿no? En mi experiencia, por un lado en la docencia, la investigación social, pues me hizo comprender que no solo era como atender necesidades inmediatas, sino también una forma como de sensibilidad y conciencia y de empatía que me ayuda a entender o que me ha ayudado a entender también la tarea de maternar, ¿no? Y también pues un poco no sé si llamarlo, uh, conocer un contexto de desigualdad, de despojo, de resistencia, pues me ha ayudado también a crear como desde esa forma de resistencia también, ¿no? A mi hija, ¿no? Entonces, eh, además, pues en particular, pues mi maternidad está como atravesada por desafíos concretos en que pues mi hija tiene TDA, ¿no? TDAH. Entonces, para mí eso pues me ha hecho como que poner en práctica el entender toda esa desigualdad estructural, toda esa forma de a veces segregación que hay hacia ese otro distinto. Y pues para mí ha sido, digamos, una retroalimentación constante, ¿no? En ambas. Lo que hago para investigar y entender la desigualdad, lo que hago dentro del aula para poder ser lo bastante abierta para poder entender las formas diferentes de aprendizaje y lo que hago con mi hija día a día. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna otra compañera? Sí, yo. Ex.
Pues mi maternidad creo que hay que, bueno, si tomo en cuenta que fui mamá el tiempo en cuando cursaba la maestría, que podría considerarse que pues no es un trabajo, ¿no? Aunque a veces suele ser un poco más exigente que el mismo trabajo. Fue muy difícil maternar mientras cursaba la maestría. Fue sumamente difícil porque los modelos educativos y la práctica docente no está diseñada para ser, ni siquiera para entender, para ser empática, ¿no? Con que las mujeres, o al menos yo, voy a hablar muy a título personal, no encontramos la realización personal únicamente en la maternidad, ¿no? Que queremos, que consideramos, porque me consideré y me sigo considerando muy capaz de haber podido estudiar y maternar, y terminé la currícula de materias y me di un tiempo, pues de cierta forma obligada para no trabajar y hasta, ¿no? De forma bastante, digamos, noble en el trabajo, ¿no? Con cierta flexibilidad de horarios, justamente entendiendo que las mujeres tenemos más responsabilidades de cuando maternamos y trabajamos, y que si existe o que puede existir en un espacio la comprensión, la empatía para darnos la oportunidad de manifestar que quienes deseamos mucho y somos madres, eso no disminuye nuestra capacidad para el ejercicio profesional, ¿no? Para el ejercicio laboral. Entonces, en esta experiencia, por decirlo así, mi primera experiencia laboral ya siendo mamá, la verdad es que estoy muy, muy agradecida porque pues son mujeres, ¿no? Las que entienden por qué estar peleado con maternar, porque no tendríamos que estar en esta disyuntiva de elegir una u otra cosa, ¿no? Sino que ambas se pueden compaginar de buena manera si las realidades empiezan a ser entendidas, ¿no? Para que con el paso del tiempo podamos ir cambiándolas, pero pues eh, yo creo que mi trabajo se compagina bien con mi maternidad, me permite sacar adelante ambas cosas. Gracias, Alexa. ¿Giselle? Sí. Ajá. Gracias. Pues bueno, antes quisiera decir que es un gusto estar aquí con queridas amigas, colegas, ¿no? Que es un gusto encontrarnos, aunque sea de manera virtual, aunque en la vida física a veces se nos complica justamente por el maternaje, ¿no? Todas somos antropólogas, todas nos conocemos y quisiéramos compartir un poco más en lo intelectual, pero están ahí las infancias de por medio, ¿verdad? Yo, es curioso cómo llegué a mi profesión, porque pues hablo la lengua de señas desde los 2 años. Entonces, al estar conviviendo con las comunidades sordas, me pregunté muchas cosas y yo quería respuestas a esas cosas. Busqué en la lingüística, busqué en la psicología y no encontraba las respuestas yo a estas dudas sobre las comunidades sordas hasta que encontré la antropología, ¿no? Es ahí donde encuentro un grupo maravilloso de mujeres y de compañeros y colegas también hombres que, que empiezo a ver, por ejemplo, el feminismo al entrar a la escuela yo ya grande, porque además vengo de un contexto de un grupo coercitivo y de alto control mental en donde yo nací y pude liberarme de este hasta los 28 años y una de las cosas que no estaba bien era estudiar, ¿no? Estudiar la universidad. Por lo tanto, pues entré a estudiar ya grande, me parece que me trabé un poco. Bueno, entré grande a estudiar la universidad y ya con ello, pues yo ya tenía a mi primera hija, tengo dos, a Luna. En el camino también tuve que tomar decisiones, ¿no? En donde el aborto aún no era legal. Y todo ese caminar como al revés debido a mi origen,
ha sido complicado, pero la maternidad, como bien me dijo un querido amigo Alejandro Oviedo, es un ancla, ¿no? Los hijos, las hijas, las infancias son un ancla. Y esta ancla a mí me ha, pues, servido para volver a vivir, ¿no? Dado que perdí gran parte de mi primera infancia y de la adolescencia en este grupo, a través ahora de mi maternidad puedo disfrutar el descubrir la vida, ¿no? Ver a mi hija de pequeñita cómo emprendía el vuelo, una paloma, así como, wow, no inventes, así vuelan las palomas, desde esas pequeñas cositas que puedes lograr ver a través de sus ojos y que solo como mamá puedes experimentar a través de otro cuerpo, el cual se gestó en ti. Desde la experiencia física hasta el enseñarles mi segunda lengua, ¿no? Y que en algún momento mi hija estuviera avergonzada de esta lengua y me dijera, no me hables así en público, que me da vergüenza. Y yo pensé que eso no me iba a afectar porque yo no me consideraba como nativa de la lengua, pese a que aprendí y conviví desde los 2 años y sigo haciéndolo. Y cuando me lo dijo, pues se me rompió el corazón en 1000 cachitos. ¿Cómo que no quieres hablar mi lengua, no? El chiquillo, el otro, pues sí, ese hasta le hace a la payasada ahí, como que todavía no habla bien, pero mueve las manos y manotea, ¿no? Ese es otra cosa. Entonces yo me imaginaba y mamá de un niño y de repente nace niña y para mí fue todo como un shock y luego ya que asumí que era niña y me imagino que era porque yo pensaba mi vida como mujer es muy difícil, pues mejor que sea hombre. Yo creo que yo llegué a pensar así. Y después que realmente naciera un niño, ¿no? Yo ya siendo antropóloga, yo ya consolidando ciertas cosas de mi carrera, y entonces preguntarme cómo voy a criar un niño, porque había sido fácil hasta ahorita porque mi hija, porque yo, porque somos mujeres, porque la lucha, porque el feminismo, porque sabemos qué es lo que queremos para nosotras, pero yo como madre responsable de un niño, hombre, que cómo es esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Y entonces me empiezo a interesar también por las cosas que los hombres jóvenes, las juventudes, debido a mi trabajo ahora en el Observatorio de las Juventudes en la Universidad Autónoma, qué es a lo que se enfrentan, qué es a lo que tienen miedo, ¿no? Entonces mi maternidad, claro, por supuesto, ha ido engarzada a lo largo también de mi crecimiento profesional y de la salida justamente de este grupo coercitivo, dado que al año que yo salgo, quedo embarazada y decido tener ese bebé, que es mi hija Luna, y con ella he caminado y he aprendido y he conocido y pues sí, todo está así como mimetizado. Bueno, yo quisiera aportar que, bueno, creo que justo también como esta, pues posibilidad, ¿no? Como de conocer nuevos, diferentes entornos a los que uno se mueve, diferentes formas de relacionarse, de vida, diferentes realidades, pues por ahí a lo mejor te pienso para que para mí me dio como un cierto plus, pues justo eso, ¿no? El conocer diferentes cosas y como ir sabiendo como cuál era el camino que quizás se quisiera o no tomar, ¿no? No tanto como en la prueba y error, pero sí como para ver pues quizá a esto ha funcionado, esto no ha funcionado, y por ahí yo ir como tejiendo mi camino por el que quería pues llevar mi maternidad. También como ahorita lo comenta la compañera Giselle, creo que también el hecho de tener pues como esta formación nos da un poco como pues también de sensibilidad para preguntarte por las nuevas cosas que le gustan por ejemplo, en este caso a mi hijo, ¿no? Por tratar de entender sus gustos, diferentes maneras de cómo se relaciona, tratar de entenderlo. Creo que por ahí, pues este trabajo cotidiano, a fin de cuentas, me ha servido para llevar mi maternaje, quizá no de la manera perfecta, pero pues sí, más, pues que nos funcione a los dos, ¿no? Sobre todo. Gracias, Adriana, gracias todas. Ahora, ¿qué significa sostener la propia vida en sus trayectorias personales? Adelante, Alexa. Gracias. Yo vengo de un contexto, digamos, yo soy indígena, me autoadscribo al pueblo chinanteco,
con una familia proveniente de la lucha social, fui formada ahí, donde no se te permite nada, nada en el sentido, no se te permite sentirte mal, caerte, sentarte, descansar, porque pues no, hay que seguirle dando, hay que seguir luchando, no hay que privilegiar la vida, no hay tiempo para cansarse, pues. Ahora que soy mamá, híjole, hace unos años atrás le dije a mi mamá que pues generalmente se ve la lucha del esposo o de un hombre o de los hombres en general, ¿no? Pero que si mi papá pudo hacer todo lo que hizo y que nosotros saliéramos adelante, pudiéramos estudiar, pudiéramos percibir al menor la carencia, el rezago y todo lo que engloba un contexto rural y además indígena, pues fue gracias a mi madre, ¿no? Ese trabajo detrás que nadie ve, que la casa no es por ella. Y ahora que yo estoy en esa posición de ser mamá, que mi vida es mía y aparte tengo que cuidar de la mía y de la de mi hija y las labores de la casa y el trabajo y demás, me doy cuenta que no dimensionaba en nada esta labor que me tocó gozar cuando fui hija, ahora que soy, y que ahora la puedo ver a partir de que soy mamá. Entonces, en realidad, ¿qué significa para mí ver mi propia vida? Pues es un esfuerzo doble, porque la maternidad, yo siempre digo, ser mamá, sobre todo para las mujeres que lo deseamos tanto, como es mi caso, que pedimos tanto por un hijo, para mí es maravilloso ser mamá, amo ser la mamá de Nahuiolín María. Híjole, pero maternar es cansado, es difícil, nadie lo dice, hay que cargar, de que sí, para qué, cuando son dos cosas diferentes. Tenemos problemas de conexión, ¿verdad? Con Alexa. Yo creo que ahorita pues ya no la escuchamos. Vamos a tomar la participación de alguna otra de ustedes. ¿Quién quiere opinar? Claudia. Pues bueno, para mí yo coincido con algunos puntos que mencionan o que hemos mencionado en las participaciones anteriores. Por un lado, pues es sostener la vida propia, ¿no? El cuidar de mí, el no dejar de lo que la sociedad exige, ¿no? Y que también la academia exige, que es a veces dejar de pensar que eres persona o mujer y entonces eres o estudiante o investigadora o mamá, ¿no? Y eso es una línea que es muy fácil de perder, porque a veces pues era como estar perdida entre la exigencia de una maestría o un doctorado, porque en mi caso en particular, ingenuamente pensé que iba a ser muy fácil empezar una maestría con 6 días de tener un bebé, ¿no? Pensé que iba a ser fácil. Entonces es no perderse en eso y primero sostener mi vida, ¿no? Yo estaba como antes en el viaje que nos enseña como la sociedad, que nos dice, es que primero está tu hija, ¿no? Primero es tu hija antes que todo. Hasta que entendí, dije, no, primero soy yo, porque si yo no estoy viva, ella no puede estar viva. Entonces, por un lado fue entender que es sostenerme a mí, después que es sostener una vida nueva, que coincido con mi compañera Giselle, en lo particular para mí saber que iba a ser niña fue un montón de emociones, porque pues los temas que trabajaba ya de feminismo, de desigualdad, pues era decir, se va a enfrentar a todo lo que yo he visto, ¿no? A un contexto muy difícil, social y cultural, y tengo que dar las herramientas y no repetir aquellas cosas que nos han mantenido o que me mantuvieron a mí oprimidas, en
desde la honestidad de decir también que me equivoco, ¿no? O sea, me he equivocado muchas veces y la teoría y el papel me han saltado muchas veces mal de lo que hago como mamá, ¿no? Entonces esto, sostenerla a ella y también sostenerla en un espacio como comunitario, porque siento que la maternidad se romantiza también en que puede ser un ejercicio colectivo y de tener siempre cercanas, y la verdad es que cuando te dedicas a la investigación, a la docencia, no es así, o sea, realmente muchas veces es un ejercicio solitario porque los horarios no son los mismos, porque las distancias no son las mismas, porque la exigencia a veces es cuando tus amigas se salen, o sea, al café, a platicar, a veces pues tú tienes que hacer otras cosas que cumplir. Entonces es tejer redes de comunidad donde nos podemos sostener quienes estamos, digamos, en la misma situación o situaciones parecidas, ¿no? Donde yo me he podido apoyar, ¿no? Con compañeras, con amigas, con familiares, donde pues el círculo está ahí, ¿no? Y te apoya. Entonces para mí es como esas tres cosas en particular. Muchas gracias, Claudia. Adriana. Bueno, para mí también el sostener la propia vida, tanto en la trayectoria personal como en el ser madre, pues significa también, como lo han dicho las compañeras, ¿no? Pues no dejar de ser uno mismo, porque creo que de pronto sí estamos como muy, a lo mejor como con mucho ese discurso de ser mamá y de que eres mamá y eres, pues para la persona que estás criando, ¿no? Pero, pues no sé, también lo he visto, por ejemplo, con generaciones más grandes como mi mamá, que de pronto dejaron, ¿no? Como muchas cosas, su vida misma para ser madres, y en un momento en el que pues ya los hijos son grandes, ¿no? Ya se quedan como sin el qué hacer y sin ellas mismas, ¿no? Entonces yo por ahí también lo pensaba más un poco en esta pregunta, como en el no dejar de hacer lo que uno le gusta o lo que uno quiere, pues por el hecho de ser madre, ¿no? Que es, ahí viene también lo complicado, ¿no? Porque pues hay que buscar tiempo para todo, pero pues también si hay ciertas redes, si tenemos cierto apoyo, pues se puede lograr. Ahí quedaría mi participación. Gracias, Adriana. Giselle, ¿tienes algo que agregar? O pasamos a la siguiente. Ay, yo quisiera, Adelante. yo solo quisiera agregar, ¿no? Que casi cuando leo la pregunta ya estaba yo llorando, ¿no? Porque pues sí es re complicado y un poco más, ¿no? Nos cuesta un órgano y la mitad del otro. A algunas de nosotras literalmente nos ha costado algo físicamente, literalmente, el tener que maternar y al mismo tiempo salir adelante académicamente, ¿no? Cuando tienes red de apoyo o sin red de apoyo, y la mayoría de nosotras yo creo que tenemos una red de apoyo reducida, la edad, el contexto y todo esto, de verdad que sí es complicado, ¿no? No lo romantizamos. Claro, se puede, ¿no? Pero sí cuesta a veces llegar a la cima, a donde quieres llegar 2, 3 veces más cuando ves a tus otros compañeros y compañeros pasarte, rebasarte, y tú dices, si de por sí vengo tarde, si de por sí vengo con esto, de por sí, ¿cuándo voy a llegar, no? ¿Qué edad voy a tener? Y me van a recibir en un doctorado y voy a poder hacer esto. Entonces también es mucha angustia. Uno trata de hacer lo que puede con lo que tiene, yo diría, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. La maternidad suele atravesarse, como lo venimos diciendo, por desigualdades estructurales, laborales, territoriales, lingüísticas, comunitarias. ¿Qué desigualdades han enfrentado ustedes a maternar y cómo las han sorteado? Ya más o menos nos han venido contando de esto. No sé si quieran agregar algo más. Pues creo que Claudia. coincido, ajá, perdón, Claudia. pues creo que coincido mucho con lo que también dice mi compañera, bueno, todas, ¿no? Y lo que mencionaba mi compañera Gisela al último. O sea,
estructuralmente la academia no está hecha para mujeres que maternamos, o sea, no está hecha. Yo en algún momento recuerdo que alguna docente me decía, es que cuando eres mamá y te quieres dedicar a esto, pues es buscarle a tu hija algo donde la dejes desde las 7 de la mañana y la recojas hasta las 7 de la noche, 8, para que te deje hacer algo, ¿no? Y yo decía, es que yo no quiero eso, o sea, yo sí quiero estar con ella, yo sí quiero verla crecer, ¿cómo puedo compaginar esto, no? Me decía, es que no hay manera, o sea, no hay manera si no lo haces así. Entonces, pues estructuralmente eso no está hecho para mujeres que maternamos, incluso para, por ejemplo, incluso yo pensaba, bueno, pues la beca no es lo mismo para quienes pagamos una escuela tal vez, o los gastos, o sea, estructuralmente es muy desigual, ¿no? Y en términos de también cuando eres elegible o no, ¿no? O sea, me ha tocado a mí sentir que mi maternidad ha estorbado un poco en ser elegible o no para ciertos proyectos o ciertas cosas. ¿Por qué? Porque incluso alguien decía, pues es que llévate a tu hija y vete a vivir allá. Yo decía, es que no es tan sencillo, no puedo yo moverle su mundo porque es un ser independiente en el que aunque yo quisiera, pues no puedo, ¿no? Entonces, creo que eso es estructuralmente aún la investigación, ni la docencia incluso están hechas para maternar, ¿no? O sea, yo siempre tengo yo que pedir permiso para salir a recogerla, para ir a dejarla, o sea, nunca, digamos, hay como un horario adecuado en el que yo pueda, como que sea considerado, pues, ¿no? O sea, siempre es difícil. Entonces creo que ese es uno de los desafíos más importantes y en la investigación estamos en una tremenda desventaja, o sea, desde en términos económicos, en términos de seguridad en el trabajo de campo, en términos de estancias infantiles, guarderías, o sea, sí es una situación muy, muy complicada donde pues a veces ha tocado titubear y decir, de verdad voy a poder, ¿no? En mi caso yo en el doctorado decía, es que necesito poder, ¿no? Necesito poder hacerlo. Y fue muy, muy complicado, ¿no? Cuando me decía mi niña, ¿no? Me decía que ella, una vez me dijo que por qué ella siempre se dormía y yo no me dormía cuando ella dormía, ¿no? O sea, porque yo la mandaba a dormir y entonces yo estaba despierta. Entonces yo ya, es como toca explicarle que hay muchas cosas por atrás, ¿no? Entonces creo que eso y pues todo lo que implica, además de lo que socialmente se nos atribuye a las mujeres, ¿no? En que pues hay tareas en el hogar que tienes que hacer, que en mi caso cuando eres madre cabeza de familia pues tienes que cumplir, ¿no? De todas las tareas del hogar que aunque tú quisieras recibir a lo mejor y decir, ok, ojalá pudiera tener a alguien que me pudiera apoyar y yo poder a lo mejor redituar algo económico, pero no da tampoco, o sea, es una tarea que tú tienes. Y pues es como tener, cierto yo, una jornada, aparte de la doble jornada que tenemos, como una exigencia extra. ¿Por qué? Porque también eres, digamos, juzgada o tienes que ser juzgada a la altura de los otros investigadores o los otros académicos en los que ellos sí pueden, ¿no? Entonces, pues tú tienes que demostrar que puedes. Y pues es muy complicado. Que también pues me he encontrado también compañeros, compañeras muy empáticos, ¿no? Que a veces dicen, ok, pues a lo mejor vamos a exponer un tema y si tú no puedes ese día, yo te mando esto, si tu niña se enferma, yo te apoyo, o sea, eso creo que ha servido para sopesar un poco esas formas desiguales. Muy bien, Claudia. Alexa. Pues yo creo que en general como que muchos campos o el campo o la vida para llegar, ¿no? Ya hablando desde mi perspectiva jurídica, eso de que todos somos iguales ante la ley o que todos somos iguales y que se abre como para todos los ámbitos, pues simplemente es letra muerta, ¿no?
porque no somos iguales, porque no ejercemos actividades, o si lo quieren poner así, roles iguales, no. Entonces, eso hace que no se piense en las mujeres más allá de personas. Es decir, si tú como mujer quieres incursionar en el campo de la docencia, investigación, en cualquier área laboral, eres tú, eres una persona y no se considera lo que hay detrás, ¿no? O sea, ni siquiera, vaya, es impensable decir que se abre esta flexibilidad para decir, bueno, aparte de todo, es mamá, más súmenle las jornadas, dobles jornadas y demás, ya. Yo creo que el ámbito académico, bueno, para empezar en mi contexto, el decir soy mujer y rompí con el patrón de salir a la ciudad, de estudiar, ¿no? Desde un contexto rural, indígena, pues ya es retador y es desafiante a la vez. Luego, haber sido aceptada para cursar una maestría, pues también se convirtió en retador, ¿no? Y yo siempre he considerado que esa parte de mi vida ha sido, y por venir de donde vengo y en mi contexto muy particular, pues la considero hasta cierto punto un privilegio, pero el privilegio lo tuve que pagar o lo sigo pagando a un costo muy, muy alto. No está diseñada la academia para entender que las mujeres no solamente queremos ser académicas, que queremos ocuparnos en otras cosas, ¿no? Y esta desventaja de que también se me tratara así como que, bueno, te voy a entender porque eres mamá, porque entiendo que tienes depresión postparto. No tuve depresión postparto, sí sufrí depresión, porque otra cosa de las que uno no habla, justamente que por sostener tu vida, por querer salir adelante, para ser mejor tú, para poder estar en condiciones de darle lo mejor a tu hija, hijo, ¿no? A la persona que estás criando, nos exigimos demasiado, y en mi caso, el no tener derecho a cansarme, a detenerme, pues porque no hay un momento para eso, tener que cuidarme en esa situación, pues me llevó al límite, ¿no? Y todavía escucharé el de, bueno, ok, pues no, entiendo que no tienes tiempo por tu hija, entiendo que no tienes tiempo, pues porque a qué hora haces esto, a qué hora haces aquello, cuando mi hija, al contrario, fue quien me sostuvo en realidad, ¿no? Pero creo que en general las desigualdades estructurales se acentúan más al momento de que las mujeres decidimos maternar. No hay un espacio siquiera de oportunidad, y el pequeñísimo que pueda existir es porque pues se ha roto el muro, ¿no? De tanto golpe, de tanta exigencia, porque tampoco ha sido por la buena voluntad del Estado, de las instituciones, todo se ha ganado de forma, pues, violenta, sin que se sobreentienda la expresión, ¿no? Entonces, pues para mí cargar o sortear la discriminación por ser mujer, por ser joven, por ser indígena, luego por ser mamá, y siempre yo he tenido que decir, ¿por qué orillarme o por qué orillarnos a tener que elegir entre una cosa u otra? Entre el desarrollo profesional y la maternidad. ¿Por qué no crear un espacio, no crear herramientas, oportunidades para mostrar que podemos con ambas, o incluso hasta con otras cosas, ¿no? Solo es cuestión de que se nos permita y que no lo tengamos que arrancar. Entonces, en mi caso, pues la desigualdad, o en general la desigualdad estructural, pues sí me ha atravesado en muchos aspectos, y que en algún momento sí entró y retumbó en mi cabeza el cuestionamiento de, ¿y no será que no supe elegir? ¿O no será que elegí en mal momento mi maternidad o la escuela? Y después dije, pero si sí has pudiste con la escuela, ¿no? Entonces después fue así como que, ay, ¿no? Le dije al espejo, pues perdóname, porque pues esta chiquita, al contrario, nunca me ha detenido, me ha impulsado, ¿no? Pero el que una desigualdad o las desigualdades te trastoquen incluso hasta el plano emocional, eso ya es alarmante, ¿no? Y en mi caso sí fue desgastante. Y bueno, Sí. ahí cierro mi participación. Gracias, Alexa.
Adriana, Giselle, ¿tienen algo que agregar? Bueno, yo. Ay, ya. Ujú. Creo que algo también a lo que se le puede sumar a lo que han dicho las compañeras, pues es también una desigualdad a la que yo me enfrenté en el ámbito pues personal y también en el escolar y en el trabajo, pues el hecho de no tener pareja, ¿no? De ser soltera o madre soltera, ¿no? Que pues incluso a veces, muchas veces pareciera que incluso a los profesores o a los jefes, eso les llama la atención, ¿no? De uno o se sienten como con el derecho de criticar o de hablar sobre esa situación. Bueno, a mí me pasó en varios espacios y creo que pues es algo que pues simplemente se sortea pues con la convicción, ¿no? Y pues también con la red de apoyo que uno va ahí teniendo, pero de pronto se vuelve, como dice Alexa, muy complicado, pues incluso tener que pensar en cómo explicarles o pensar en explicarles siquiera que pues no sé, a lo mejor uno es soltera por X motivo, pero pues ¿por qué pensar en eso? ¿Por qué explicarles eso, no? A todo lo que han dicho, pues es lo que tengo que sumar. Gracias, Adriana. Giselle, ¿tienes algo o pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo han transformado sus maternidades las experiencias de lucha, organización o defensa que cada una de ustedes encarna? Claudia. Pues en mi caso, como de dos formas. Una, que coincido con lo que decía también mi compañera Giselle, a veces bajas el ritmo, ¿no? O sea, ibas como en una inercia donde tenías ya pensadas hacer cosas, tenías planes, y es vencer como esa frustración en donde a lo mejor ya no puedes llevar como tal el activismo que hacías antes, ¿no? O, o, o ese impacto que sentías que podías llevar antes, pero lo transformas como a luchas cotidianas a las que te enfrentas, porque te das cuenta que a lo mejor en algún momento tú veías la desigualdad, de, por ejemplo, en mis temas de investigación, en el entorno rural con las mujeres o algo, pero a veces ya te toca tan cerca que empiezas entonces a elegir como entre esas batallas cotidianas de las que debes luchar y las combinas con las académicas, ¿no? O sea, como que empieza uno a volverse activa en otros entornos y sin abandonar el que uno tenía, ¿no? Entonces siento que es una manera en la que a veces bajar el ritmo no significa, y es luchar con esto que te hacen sentir de no ser competente, porque luego es sentir que por ejemplo, va a haber reunión para organización de tal o cual cosa y a veces uno no puede ir porque no tienes así de simple quién te cuide al niño, o te lo llevas y son espacios no seguros de la hija o el hijo que tienes, y y es un poco, siento yo, bajar el ritmo, pero en mi caso ha sido como afianzar ciertas áreas o ciertas luchas que me impactan de manera como muy directa, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, en la docencia, yo decía, ok, está bien, estoy trabajando en la defensa de las mujeres, en el activismo me consideraba muy activa, pero ahora pues tengo este nuevo espacio de docencia donde puedo también transformar y transformar a los que tengo de inmediato, ¿no? A las niñas y a los niños y a las infancias con las que trabajo, ¿no? Y las adolescencias. Entonces, creo que no es dejar de ser activa, sino es como reconfigurar estos espacios. Y también he encontrado similitudes en estos espacios. Por ejemplo, tengo buenas amigas que ahora que son mamás y que también están como intentando eh, buscarse un espacio, porque en particular los tiempos, insisto, son más lentos para nosotras en todo, ¿no? O sea, es como esa batalla en la que vas buscando sinergia y entonces ya no tienes la sinergia que tenías con tus compañeros universitarios porque ellos van en otro canal, pero encuentras sinergias a lo mejor con una compañera también que puede ser que ya que está maternando y que le dice, oye,
Yo he hecho con ellas, por ejemplo, alianzas. Tengo, no sé, tal actividad, ¿me puedes ayudar? ¿Está en tus horarios? Sí, entonces yo también voy y las ayudo. Entonces es como hacer nuevas redes y siento también que afianza utopías, ¿no? O sea, nos ayuda como a construir nuevas utopías para lograr nuevos alcances. O sea, es como reconfigurar, pero al final de cuentas siento que sí, Baternar te atraviesa todo, ¿no? Desde la psique hasta lo, digamos, el plano práctico, y nunca dejas de luchar, o sea, luchas en lo cotidiano y continúas luchando desde tus ideales. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna de ustedes quiere sumar algo? Alexa. Sí, yo he de decir que a diferencia de las compañeras que hace un momento decían que fue como de primer momento impactante o bueno, lo que les haya significado el tener un hijo, en mi caso tengo que decir que yo siempre, siempre en mi alma y mi vida, mi corazón, todo mi ser deseo tener una niña, con todo el terror que implica tener una niña en este país, ¿no? En los contextos, aún así, porque pues yo soy mujer y creo que yo fui en mi pueblo, en mi familia, en mi contexto, quien rompió patrones, ¿no? El salir a estudiar, el después valerme por mí misma, el seguir estudiando y después cuando fue así de todo, así de, no, pues ella nació para estudiar y para trabajar, nunca para ser mamá. Y después hasta eso, ¿no? Decir, no, pues sí, sí, soy mamá y me esmero por serlo. Yo creo que en mi caso, mi deseo de tener una niña fue para decirle, oye, pues yo está en mis manos enseñarte que el destino de las mujeres no es como cualquier otra persona lo quiere pintar, ¿no? Y quiere hacerte parecer y obligarte a vivir y decir que es así. No. Mi obligación o mi misión más grande en esta vida es enseñarte que tú tienes que trazar tu propio destino, ser y hacer lo que tú decidas sin que se te cuestione o que se te obligue, ¿no? Porque eres mujer, tu destino ya es escrito y es así. Al contrario, tú tienes que sumarte a esas poquísimas mujeres que están abriendo la brecha, rompiendo el muro, tumbando las murallas y decir, tú vas a ser mi compañerita de mil aventuras, ¿no? Yo siempre he cargado con mi hija a todos lados, a todos lados. Obviamente sí he procurado ir como a lugares donde por lo menos la ayuda esté fácil, ¿no? De tampoco pondría en riesgo a mi hija, pero mi hija va conmigo a todos lados. Han sido muy contadas las veces que la he dejado con su padre, ¿no? Pues con alguien que la pueda cuidar de buena manera y yo sí tengo que decir, ¿no? En mi caso sí, su papá la cuida muy bien, pero mi hija va conmigo a donde sea. Mi hija me ha hecho decir que la esperanza no tiene que morir en mí de un momento, pues en comunidad indígena se cree en el colectivo, en la ayuda mutua, en la reciprocidad desde un punto de vista más cercano, más tangible, más real, ¿no? Y en su momento con experiencias también desagradables, porque no tampoco voy a romantizar la vida indígena en comunidad, ¿no? Me tocó decir, bueno, pues ya, ¿no? Me voy a encerrar en mi burbuja y se acabó y no necesito. Pero a raíz de que soy mamá pienso, y bueno, sí, yo a mi hija le puedo dar ese privilegio, pero ¿y las demás? ¿Y las demás infancias? ¿Por qué tiene que ser así, no? Entonces, a mí en lo particular, mi hija, mi maternidad me ha ayudado a no desistir en lo que venía haciendo, a intentar, a poner aunque sea un granito de arena para cambiar las realidades. Ya ni siquiera siempre digo por los adultos que sí estamos en posición de elegir y de cambiar nuestras elecciones en determinado momento, pero las infancias no. Yo al menos quiero que mi hija crezca sabiendo que ella puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Con su vida, no tiene que seguir patrones, no tiene que hacer lo socialmente correcto si a ella no le cuadra. Y así como yo espero y hago todo para que mi hija pueda vivir así,
pues digo que nos toca construir esa realidad para otras infancias, sobre todo para otras niñas, ¿no? En el contexto donde vivimos, que las realidades tienen que ser las que ellas elijan y no las que les impongan. Bueno, Muchas gracias, Alexa. Adriana, Giselle, ¿quieren aportar algo? Giselle. Sí, yo al escuchar a la compañera Alexa me acordé de mi regalo de Día de las Madres. Y fue esta tarjeta que me hizo mi hija. Se ve horrible esta cámara, no estoy en mi computadora. Pero bueno, la abres y trae un ramo de flores hechas papel y dice, mi mamá lucha por mí. O sea, que mi mamá es mejor que tu mamá. Entonces tiene 15 años ella. Yo creo que también el ser mamás, no sé, mis compañeras, ¿verdad? Pero ya tienes un ejemplo, ya tienes de quién ser ejemplo, ¿no? Si somos mamás que estamos en la academia, si somos mamás que tenemos exposición al ojo público, de pronto pues nos ven nuestras hijas, nos ven nuestros hijos. En nuestro caso, pues creo que todas tenemos niñas. Y, y yo he pensado en las situaciones más difíciles de mi vida, ¿no? En crisis, en donde yo como mujer, mi inteligencia, mi dignidad, el respeto hacia mi propia persona, están en juego. A quien tengo que enseñarle cómo salir adelante de cualquiera de esas circunstancias, en primer lugar, es a mi hija, ¿no? Y entonces no puedes ir por la vida ahí así como grupo coercitivo predicando la inclusión y el feminismo y el género y todas esas cosas, si tú no lo practicas, ¿no? O sea, porque todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que creo que cada una de nosotras estamos en una rama similar, tiene que ver también con un cambio de paradigma de tu propia experiencia, de cómo maternas, de cómo gestionas los recursos, de cómo cuidas tu entorno, de cómo cuidas a los demás. Aún siendo mujer, aún habiendo estudiado antropología, se te va generando esta mirada de mosca, ¿no? En donde le pones un lente más y es el de género y otro lente más y ahora es el de las infancias. Y yo creo que ninguna de nosotras podría pensar tanto en las infancias sin poder ser, si no fuéramos madres, ¿no? Y ese es otro enfoque que ahora le ponemos también a nuestras investigaciones, en la que están ahí nuestras infancias alrededor nutriéndonos y nutriendo nuestro propio quehacer, nuestra propia investigación, nuestro propio objeto de estudio, todo lo han alterado, ¿no? Son pequeñas criaturas como hoyos negros que chupan toda, ¿no? Siempre están ahí, siempre están atentos y atentas a todo lo que estás haciendo y no tienes mayor responsabilidad ética, moral, filosófica, antropológica y a lo que sea que tú apliques tu ciencia, que a tu hija y a tus hijos, ¿no? Entonces, ante las situaciones difíciles, infames que a veces uno pasa, pues hay que sacar la casta, ¿no? Hay que sacar la cara, hay que sacar, pues bien avante, llegar a buen puerto, porque pues principalmente están nuestras hijas observándonos, lo que hablamos, a lo que nos dedicamos, lo que escribimos y lo que hacemos, ¿no? Y entonces, pues echarnos para atrás ni para agarrar vuelo, acobardarnos, no podemos. Y si necesitamos valor, porque a veces miedo hay mucho, y cuando la ven a uno así toda guerrosa y toda atrevida y toda que habla y opina, piensan, esta morra no ha de tener miedo, ¿cuál, no? Cuando ya tienes hijos, cuando ya eres mamá, yo ya no puedo ver esas series policíacas, antes sí me las aventaba y demás, ya no puedo ver ni siquiera un documental de animales ahí que nadie intervenga por un cachorro, o sea, mi vida hasta en la sensibilidad ha cambiado, ¿no? Entonces, miedo más que antes, que cuando estaba sola, ¿no? Muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades, pero al mismo tiempo todo eso que es muchísimo cuando los ves, las ves a tus hijos, a tus hijas, es lo que se convierte en la energía, en la batería, en la fuente que necesitas para que eso se convierta en mucho valor, ¿no? Y hay cosas que enfrentas que de verdad a veces hasta lo legal tienes que llegar y pues todo sea por ellos y entiendes, y no es en este sentido abnegado, ¿no? Que estábamos criticando ayer de la maternidad romantizada. No, no, no. Aquí estamos
de maternidades, de maternar desde la lucha. Me pausé, no sé. Entonces, no estamos hablando desde esta maternidad romantizada, ¿no? Estamos hablando desde las maternidades de lucha, de que en algún momento, pues, tanto en la lucha estamos que podríamos dejar toda esta vida que conocemos atrás y salir, ¿no? A refugiarnos a otro lado. Entonces, y con ellos nuestras infancias. Entonces, pues esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Giselle. Adriana, ¿tienes algo que agregar o pasamos adelante? Adriana. Ay, bueno, yo solo quería pues decir que justo eso, ¿no? Que creo que justo después del ser mamá las luchas se vuelven como más personales y que a lo mejor a veces se pierden muchos espacios pues justo por los tiempos, porque tenemos que atender a otras personas, pero que se sigue luchando en lo cotidiano, ¿no? Y que justo, pues como somos también el ejemplo, ya no nada más las luchas quedan como para los demás, sino también para nuestro entorno cercano, ¿no? Que son pues nuestros niños, niñas que nos están viendo. Y ya, sería todo. Gracias, Adriana. Pensando en sus hijas e hijos, tienen uno por ahí de 3, alguien tiene uno de 6, uno de 10, uno de 13, de 15. ¿Qué mundo desean construir para ellos, para ellas? ¿Y qué acciones consideran urgentes para que las maternidades no se vivan en soledad ni precariedad? ¿Quién comienza? Alexa. Yo, y no con el ánimo de acaparar la palabra, sino que se fue la luz. Vivo en una comunidad rural y se fue la luz. Pues, en realidad, ¿qué mundo deseo construir? Yo no deseo nada más que un mundo respetuoso, porque si respetamos a los demás, nos vamos quizás después a atrever a conocer, a convivir, no a coexistir. Y en el mundo donde impera el respeto, cada persona y bueno, ahorita cada infancia y posteriormente cada persona adulta va a poder elegir ser quien desea ser, donde desea ser, en el momento y ámbito que desea ser, ¿no? Entonces, incluso he pensado que si se cría y se actúa en general en la vida con respeto, no necesitamos empatizar, porque respetamos los procesos de cada quien, respetamos la vida, las desigualdades, los retos de cada quien y al respetar, pues entendemos, ¿no? Y no señalamos, no emitimos juicios, no agudizamos barreras, discriminaciones. Entonces, la verdad es que yo sí deseo construir o estoy construyendo, por lo menos desde ahorita, con mi hija que tiene 3 años, 7 meses, un mundo donde impere el respeto. Y precisamente es el respeto lo que considero que hace falta de forma muy, muy urgente para que las maternidades no sean obligadas a desarrollarse o a llevarse allá en el rincón, aisladas, en la precariedad, ¿no? Creo que justamente esto nos ayudaría a no irnos al rincón, ¿no? Y allá quizá muchas veces hasta morirse, ¿no? Porque solas, sin una red de apoyo, sin una red de respeto, de comprensión en el ámbito en el que nos dediquemos, pues es bien complicado, ¿no? Ahora que yo siempre he dicho que el lugar en donde vivo es el lugar que verdaderamente me ayudó a ver con estas lentes de antropóloga, ¿no? O que da la antropología y no solo el derecho, porque todavía es un pueblo donde hay comunidad, ¿no? Donde hay ayuda mutua, donde hay reciprocidad, donde yo me siento tranquila de que mi hija ande jugando, ¿no? De que mi hija conviva con otras personas, con otros niños y no sentir ese miedo que me daba en la ciudad de hoy no puedo llevar a la escuela a mi hija porque el profesor, la profesora es bastante
especial, ¿no? Entonces me daba terror dejarla con alguien más, con una niñera tan pequeñita, pero pues no, por fortuna aquí eso desapareció, mi hija puede jugar libremente y pues eso, ¿no? Que nunca tengamos, que ojalá todas pudiéramos criar en comunidad, que nos respetáramos y que pues eso, que ojalá actuáramos siempre todos desde todos los ámbitos, desde el respeto. Y no esta idea tan general y parece ser tan inalcanzable, todos somos iguales y en consecuencia merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. No, o sea, está claro que eso no es así, solo porque lo diga algún documento legal, ¿no? Bueno, de mi parte es todo. Gracias, Claudia. Pues en mi caso, me gustaría que fuera un mundo realmente mucho más incluyente, aunque pareciera que es algo que se ha trabajado mucho, o sea, en mi caso en mi caso, ha sido un reto muy grande porque es venir de tener una mamá que ha tenido que ser muy estructurada, muy disciplinada para poder terminar un doctorado a una niña que tiene una neurodivergencia, ¿no? Que actualmente sigue como, o seguimos viendo la manera en la que, o trato de entender la manera en la que ella ve el mundo, y realmente lo veo en su educación, en su medio, que las instituciones, la educación no están construidas para la diferencia, o sea, realmente es tan cerrado digamos, aún todavía el sistema educativo, los espacios, la convivencia, que a veces cuesta, ¿no? Y que yo he tenido que desaprender mucho en decir, bueno, pues la academia y eso te ha formado para ser alguien que cumple, alguien que es disciplinario, alguien que está acostumbrado siempre a estar en la excelencia, porque es lo que nos da, pues la beca, es la verdad, ¿no? Y es como dar un salto atrás y decir, ok, no lo es todo, o sea, yo quisiera un mundo donde realmente esas otras formas de aprender, esos otros talentos, esas otras formas de ver la vida o de sentir la vida fueran respetadas, ¿no? Y también me gustaría que tuviera un mundo mucho más amoroso, o sea, realmente algo que me toca ver y que trabajo mucho desde los grupos con los que yo trabajo, ¿no? Es que intento trabajar mucho, como lo dice la compañera Alexa, el respeto, pero el cariño y el amor, ¿no? Entendido desde diferentes formas, ¿no? Yo no he entendido de que yo les digo, o sea, muchachos, yo a lo mejor no soy un ser amoroso que los carga, los quiere, los cuida y les dice, ay, los quiero, mis niños, no, pero te lo demuestro desde procurando tu respeto, tu autocuidado, tu valoración como individuo, como persona, como todas aquellas cosas que pueden hacer que un ser humano se sienta querido e incluido. Entonces eso a mí me gustaría, porque en este entorno tan, digamos, contemporáneo, tan rápido, tan moderno, pues no queda espacio ni para el amor ni para la diferencia, solo queda el espacio para el deber ser a lo que los niños se encuentran actualmente y del cual, pues en nuestro caso, quienes estamos inmersas en el área de lo mejor de humanidades, y no solo nosotras, o sea, yo creo que todas podemos percibir, todas las personas, que es un mundo cambiante y que se viene un mundo mucho más complicado para las infancias y pues sí, en general para todos los niños, las niñas y todas las infancias y juventudes. Así es. Adriana, Yo también lo pienso algo complicado, pero me gustaría y creo que al menos en el mundo individual pues se lucha como por un mundo más justo, inclusivo y pues eso se logra a base del respeto, que creo que también pues es algo ahí importante que pues se vuelve ahora complicado pues por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero que pues hay que seguir luchando por eso. Creo que otra de las acciones para
pues no vivir como tan solitaria ni tampoco precarizada, pues es también justo, ¿no? Agarrarse del amor y de la amistad, ¿no? Tratar de ir a hacer círculos, pues a veces quizá no tengamos la posibilidad de crear esta red de apoyo con familiares, pero con amistades. Y bueno, y creo que una parte como importante que podría pues retomar sobre todo el gobierno o la industria privada, no sé, pues sería como pues impulsar, ¿no? Más guarderías. Que bueno, en mi caso yo, por ejemplo, tuve acceso desde que mi hijo tenía 6 meses a meterlo en una guardería y pues eso me dio la oportunidad pues de estudiar y de trabajar, ¿no? Y aparte porque era una guardería del IMSS que pues no me cobraba, entonces me he topado, ¿no? Con muchas de mis compañeras que son madres que pues o no pueden trabajar justo porque no tienen quien los cuide, o ya trabajando pues no tienes también a dónde pues dejar a tu niño, ¿no? O tu niña y cómo trabajas ahí. Creo que pues por ahí sería parte de mi aportación. Gracias. Isel, no sé si quieras agregar algo sobre esto. Sí, pues está bien difícil, ¿no? Yo creo que, que hasta nos agüitaba un poco cuando escuchábamos cuántos años faltaba para que estuviéramos en igualdad y paridad de género y todas estas cosas, y se decía que 80 años, se decía que 50 años, y todas decíamos, no inventes, no voy a alcanzar a ver ese cambio, ¿no? Pero yo espero luchar porque por lo menos las infancias a las que están a mi cargo pues puedan contar con esa, esta lucha que estamos haciendo porque se gestione un mundo diferente, ¿no? Con que la gestión política sea diferente, con que las infancias sean tratadas diferentes, con que el sistema que les toque vivir sea menos salvaje que ¿no? Que les está tocando ahora. Eso yo creo que nos toca desde las ciencias en las que nosotras nos desarrollamos, y creo que por eso estamos en la lucha y estamos conscientes. Y yo creo que es eso, ¿no? De darles un mundo mejor, y también al mundo dejarle personas que en lugar de contribuir al malestar de todo, sigan y continúen con la lucha. Muchas gracias. Pues me parece que esta tarde han eh, hecho cosas muy importantes que nos mueven y nos movilizan mucho. Quiero recapitular un poco en estas ideas y si después gustan agregar más, les regreso el micrófono. Pues bueno, de entrada vemos eh, esta cuestión que Alexa señalaba, ¿verdad? Que es más que evidente, donde el maternar no es un trabajo propiamente reconocido, pero es algo más allá que eso, ¿no? Más que un trabajo, quizá. Y es algo que exige más que un trabajo, decía ella, ¿no? Entonces, esa reflexión es muy importante, ¿no? Porque creo que se invisibiliza mucho eh, todo el hacer y el quehacer que tienen las madres, ¿no? Desde los distintos ámbitos. Si es un trabajo, no es un trabajo, pero como quieres la vida misma, ¿no? Y es una vida entera. Y eso pesa mucho, ¿no? Es algo muy potente y más pesado que el trabajo, es la vida misma, ¿no? Y es el llevarla, el sostenerla. Y, y pues lo que decía Claudia también es muy importante, ¿no? Porque hay mucha discriminación en estos contextos académicos y laborales y en todos del ser madre, ¿no? Creo que a veces ser madre implica eso, hacerte a un lado, ¿no? Decía, una forma de no ser una persona elegible, ¿no? Ni elegida para distintos trabajos, distintos proyectos. Pero sin embargo, eso no disminuye la capacidad, decía ella. Y eso es muy importante porque por el contrario, ustedes han venido demostrando cómo esa capacidad más bien se multiplicó, se potenció, ¿no?
porque con la maternidad ustedes comprendieron un montón de cosas y desarrollaron un montón de aptitudes, de habilidades y de estrategias mismas que no se tenían cuando estaban sin sus hijas, sin sus hijos. Y eso es algo también que tendríamos que estar reflexionando, ¿no? En los espacios laborales y académicos. Y pues luego lo que decía Alexa sobre el, en su comunidad, en la chinantla, cómo no hay tiempo para cansarse, ¿no? Y eso lo vemos mucho en bastantes comunidades rurales, pero también en los entornos urbanos. Pareciera que las mujeres no tenemos derecho a cansarnos, eh, que no podemos descansar, que no podemos, que todo el tiempo tenemos que seguir porque en la mañana tenemos que preparar las comidas y luego pues irnos a los trabajos y regresar y otra vez cocinar y tener lista la ropa y ustedes tener a los niños y ayudarles con las tareas y al otro día es lo mismo y no hay ninguna oportunidad, ¿no? Para el descanso, se podría decir, ¿no? Y en esta sociedad, como muy extraña, donde todo el tiempo tienes que estar ocupado, ¿no? Y decir, estoy ocupado por esto y por lo otro, y estoy ocupado, y todo el tiempo estar validando que estás ocupado, eh, el descanso se ve mal, ¿no? No sé por qué. Y en el asunto de las madres, pues se ve peor, porque a veces lo toman como desatención, ¿no? No está atendiendo todo lo que debería de estar atendiendo, ¿no? Entonces, toca bastantísimas fibras porque implican esfuerzos dobles, tan solo legitimar la práctica de cómo maternar, ¿no? El cómo hacerlo. A veces como que se tiene que estar convenciendo todo el tiempo a las personas de cómo lo estás haciendo y de por qué lo estás haciendo así, ¿no? Como si hubiera una manera única y correcta de asumir estas responsabilidades, esta forma de relacionarse. Adriano decía, pues es una manera de relacionarse, otra manera de relacionarse, ¿no? Y te abre muchísimo el panorama. Y luego Claudia apuntó algo muy importante, ¿no? El primero soy yo, ¿no? Y eso va en contra de todo lo que a veces nos educaron, ¿no? De esta maternidad sacrificial de la madre tiene que dar todo por sus hijos, ¿no? Y primero son sus hijos y quizás su esposo y al final ella, ¿no? Las madres y las mujeres. Y no, pues creo que estamos deconstruyendo mucho esto y se revierte, ¿no? Porque como ella bien lo dijo, pues si no estoy yo, ¿quién sostiene la vida de mi hija, ¿no? Entonces necesito estar yo bien para luego asegurar que ella esté bien, ¿no? Y muchas de ustedes también introdujeron un punto y muy importante, el tema de las redes de apoyo. Creo que en estas maternidades y creo que siempre, ¿no? En muchos lados está, Alexa nos demuestra eso, que en las comunidades hay mucha red de apoyo, ¿no? Y mucho trabajo comunitario. Y creo que más bien en la urbanidad esto se perdió y ahora tenemos que anclarnos mucho a ver quién nos apoya y a veces esas redes de apoyo, como ustedes bien lo hacían ver, pues a veces ya no son tus compañeros de la academia, de la licenciatura, de la maestría, porque muchos ya están en otra cosa, ¿no? Vas a tener que tejer redes de apoyo afines a estas problemáticas. Y en ese sentido va mucho el tema de las luchas, ¿no? Académicas, políticas, que a veces se han podido compaginar con lo que tienen, pero a veces, como bien decía Claudia también, la lucha es cotidiana, ¿no? Y es todo el tiempo ir contracorriente y es estar eligiendo las batallas y es estar reconfigurando mucho, a qué le entro y a qué no, pero pues siempre con un sentido de conciencia, ¿no? Un sentido político de hacer todo esto. Y luego el tema de la academia, uf, pues es muy importante porque tiene toda la razón, ¿no?
Las academias no están hechas para las mujeres que maternan y eso es increíble. Y a veces no están hechas, pues no sé, es que es terrible, ¿no? A veces para tener una plaza, pues hay rangos hasta de edad, ¿no? Muy, muy reducidos a los que no alcanzan a llegar, ¿no? Y a veces, en un poco de condescendencia dicen, pues a las mujeres las aceptamos, les damos 3 años más que a los hombres, ¿no? En estas convocatorias, ¿no? Tipo que un hombre puede concursar como límite los 39 y una mujer pues que entre a los 42, ¿no? Porque ya en esta etapa de 2, 3 años pues ya les dimos el colchoncito que necesitaban precisamente para maternar, ¿no? Y aún así es súper injusto, ¿no? Porque son así, súper constreñidas a este tipo como de demandas, ¿no? De los tiempos y de esto de que no todos somos iguales y los tiempos de todos no son iguales, ¿no? Tampoco, ni en lo académico ni en lo personal. Entonces realmente es que los tiempos académicos son muy despiadados y es un entorno mucho, muy hostil, ¿no? Y yo creo que sí, se necesitaría mucho que trabajar en este sistema, casi que reconstruirlo para poder hacerlo más empático a las maternidades y a los distintos rangos de edad y de posibilidades. Y luego finalmente, pues el tema del mundo, ¿no? Hablaron de un mundo respetuoso, hablaron de un mundo incluyente, hablaron de un mundo amoroso, hablaron de un mundo más justo, ¿no? Eh, y pues bueno, se necesitaría todo un plan político de fondo para hacer este mundo, ¿no? El mundo que ya no es tanto el mundo de las madres, sino el mundo de las infancias. Y para eso hay todo un camino por delante. Y pues bueno, si alguien gusta agregar alguna otra cosa para despedirse, le regreso la palabra. Nada, Pues bueno, bueno, que aquí seguimos, Claudia. que todas aquí seguimos, y yo creo que seguimos porque estamos atravesadas profundamente también por lo que somos, y en ese somos, pues rompimos moldes, ¿no? Que nos ha costado muchísimo poder, eh, poder llevar o poder trabajar con todo lo que implicaba, ¿no? O sea, que no nos hace mejores que otras mujeres, solo es rompimos moldes que nos han eh, reconstruido, y que pues en esa reconstrucción podemos ser también amorosas con nosotras mismas, ¿no? Aunque a veces el medio nos diga otra cosa, pues podemos serlo porque pues ahí vamos en el camino. Aunque a lo mejor estemos separadas, como decía, por ejemplo, yo conozco a Giselle de mucho tiempo y hasta ahorita la volví a ver porque no hemos coincidido en siempre nos quedamos de ver y no, pero sé que ahí está, ¿no? Que el día que se necesite, ahí vamos a estar. A Adriana igual, bueno, he tenido el gusto de coincidir en algunos espacios desde hace muchísimo, ¿no? Pero seguimos ahí y nos encontramos. Y pues ahora ya también está Alexa y usted en el camino, entonces ya ahí vamos, aunque sea virtualmente, pero pues nos vamos acompañando. Yo quiero Genial, agregar, Alexa. sí, en esto de escuchar a otras maternidades y de saber, ¿no? Que incluso ahora puedo descargar un poco eso de decir, ¿y seré que soy la única? O sea, todas sentirán en algún momento que no pueden, que les es difícil, o solamente soy yo, y entonces mi decisión de maternar y de trabajar o de estudiar fue errónea. Qué gusto escuchar que no es así.
pero también eso me lleva, digo, para las personas que nos escuchen y para con las demás de nuestro entorno, ¿no? Que también sepan que decir no porque ella pudo, yo también puedo, o sea, porque hasta eso, ¿no? El que se nos compare con otras que han podido sostener la vida y maternar incursionar en el campo laboral y, bueno, educativo y demás, no quiere decir que todas tengan que poder, ¿no? Porque no es una competencia, al contrario, ¿no? Abrazarnos, sostenernos entre todas, ahora que la distancia ya no es una barrera tan, pues, tan excluyente, ¿no? Porque estamos en el plano virtual, ¿no? Por ejemplo, para mí fue muy grato estudiar una maestría, no por lo que aprendí, no por mis profesores, no por nada, sino por las personas que conocí ahí, sobre todo las mujeres, ¿no? Yo amé trabajar con las mujeres de la maestría, por primera vez en un espacio académico conocí lo que es el verdadero compañerismo, donde jamás nos vimos como competencia, al contrario, oye, si tú no puedes, ¿en qué te ayudo? ¿No? Yo sí tengo que agradecer la ayuda que todos me ofrecieron, porque pues a los 15 días de haber entrado a la maestría tuve a mi hija y después a los 3 días volví a la escuela, ¿no? Entonces, no es que si una puede, todas podemos, no es cierto, no es cierto, porque si partimos desde ahí nos vamos a tronar otra vez, a llevar al límite a todas, no, no, sino al contrario, compartir nuestras experiencias, no juzgarnos, abrazarnos y hacer redes, aunque sea virtuales, y que todos los demás sepan, ¿no? Que maternar es complicado, es difícil, es retador, sobre todo cargando todas estas desigualdades estructurales, pero que bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para que las maternidades de otras, ojalá en un futuro no tan lejano, no tengan que ser como las nuestras en estos contextos, ¿no? Gracias, gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Alexa. Yo creo que diste en el punto, ¿no? No todas las maternidades son iguales y creo que no podemos romantizar los casos ni las experiencias. Por el contrario, es un camino arduo y a veces sinuoso, es un reto y lo único que queda es justo eso, ¿no? Tejer las redes solidarias de apoyo para precisamente lo que es una red, ¿no? Poder amortiguar, poder impulsar y poder asir, ¿no? A quien en algún momento se sienta tambalear. Y eso es muy bonito, ¿no? Entre mujeres, entre madres, y entre académicas, y entre antropólogas, y entre cualquier reto que asuma. Y les agradezco muchísimo esta tarde. Yo creo que quienes nos estuvieron escuchando les dejamos muchos puntos de reflexión y ojalá puedan compartir esta charla. Y no quiero terminar sin mis avisos parroquiales. Tenemos una semana muy importante. Mañana vamos a Tanque Grande, Mezquitic de Carmona. Vamos a tener el museo vivo, va el arqueólogo Víctor, va el arqueólogo Christopher, y vamos a tener talleres con los niños y llevamos las réplicas didácticas del museo y vamos a hablar sobre algunos mitos del origen del mundo, del universo, desde distintas culturas amerindias. Tenemos la semana ya del Día Internacional de los Museos y tenemos un montón de actividades. Por ejemplo, el día 14 a las 10 de la mañana vamos a inaugurar una exposición fotográfica en la Casa de Cultura del barrio de San Sebastián. Se llama mm, Iglesias y Capillas Vernáculas, Permanencias del Paisaje Construido. Ahí vamos a estar a las 10 de la mañana. Vamos a tener recorridos a ojos cerrados. Vamos a tener una conferencia a las 5 que se llama Artes y Experiencias Visuales de los Wirraitari en la Capilla de Aranzazú. Y pues ya no le sigo porque, estamos en el rally de los museos, nuestra ruta es la ruta Tangamanga y estamos con otros museos, entonces tienen que venir a los museos, juntar todos sus sellos y al final se les da como el premio. Y todo eso de el jueves
al domingo y vamos a tener todos sus días actividades, pero mejor consulten las redes porque es amplia la programación. Entonces les agradecemos mucho que puedan seguirnos virtualmente, que vengan al museo y aquí a las compañeras les agradezco mucho su presencia y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.